dos de tus novelas, una de ellas la que más vendiste, como nos contabas, La viuda de los jueves, y Betty Boo tienen el Country Club como escenarios protagónicos de alguna manera. Y como bien explicabas, de manera distinta. En una, los protagonistas son del Country Club, que es La viuda de los jueves, y en la otra es como que ingresan, entran, son intrusos, ¿no? Extranjeros. Extranjeros. ¿Vos viviste en un country alguna vez? Yo me fui a vivir a un lugar así cuando la Panamericana todavía no era la Panamericana, ¿no? Era más chica. Claro. Era la prehistoria de los country, los primeros country. Exacto. Y en ese momento yo tengo 3 hijos, vivíamos con el papá de mis hijos en un departamento chiquito, el papá de mis hijos es arquitecto y una de las cosas que le gusta hacer los arquitectos es construirse su propia casa. Y era dejar Buenos Aires por un lugar alejado que me permitía por el mismo dinero hacerme una casa más grande para que mis hijos tuvieran determinados esparcimientos que la ciudad no me permitía. Pero en ese momento no había, ni estaba el muro perimetral, era un alambrecito así nomás. Si venía mi mamá no le revisaban la cartera y le revisaban el baúl y todo lo demás. Todo eso vino después en realidad, ¿no? O sea, unos años después, con la década del 90 y demás, ahí empezaron a poblarse estos lugares en búsqueda de otra cosa, ¿no? Que fue la seguridad. Y bueno. Es tremendo, porque cuando uno lee, bueno, son muchos, en general en casi todas tus novelas está la realidad de una manera contundente, ¿no? Casi de una perspectiva sociológica. ¿Vos ibas a estudiar sociología? Sí, iba a estudiar sociología el año que se cerró la carrera, que fue el 78. Esa y otras carreras. A mí me pasó con el cine, porque casi no quedaron carreras de cine, quedaba una sola. Sí. Qué manía, ¿no? Esta de cerrar, de quemar libros. Bueno, por eso estudié contadora, que contadora se podía hacer. Claro. Uno era lo que se podía hacer. Y en el country hay como un intento, bueno, de alguna manera, sobre todo en Betty Boo se ve, esa pulsión, esa recreación de una utopía. Es como que el country es la utopía de la seguridad absoluta, de la certeza, de la cisura social. Son utopías porque no es igual, la realidad termina entrando. No, eso por supuesto, y creo que eso ya quedó más claro para el momento de escribir Betty Boo. Ya había entrado ya la realidad, ¿no? Me parece que no es lo mismo el country descrito en Las viudas de los jueves que el de Betty Boo. Incluso en este auge que hubo de este tipo de urbanizaciones, hay algunas que son, digamos, de casas muy importantes y hay otras que son de casas relativamente pequeñas, con un jardincito, sin deportes, sino simplemente gente que se junta a vivir en un lugar con esta utopía de la seguridad, ¿no? De la cuestión de, bueno, para entrar se toman estos recaudos, entonces yo acá estoy protegido. Obviamente eso funciona relativamente, o sea, yo puedo dormir con las puertas de mi casa abiertas y el auto con las llaves puestas, cosa que por supuesto en la capital no puedes hacer, pero si alguien me quiere matar va a entrar y me va a matar igual, o si un grupo comando quiere robar, como ha pasado en tantos estos lugares, también va a robar, o sea, son pequeñas cosas cotidianas que a lo mejor se relajan, pero la realidad entra, como decís vos, o sea, eso es ineludible, ¿no? Otra característica, bueno, sociológica por ejemplo, de Las viudas de los jueves es que el country comienza siendo un lugar de élites ligadas a las élites históricas de la Argentina y de alguna manera también se ve que hay otras nuevas clases que irrumpen en el country. Bueno, eso es algo que no todo el mundo entendió con Las viudas, La ¿no? descripción es muy clara en el campo de golf. Claro. Cuando vos hablás de los premios del campo de golf, decís, el primer ganador fue Menéndez Betty. Pero ahora hay un ganador que se llama García, y García seca, sin ningún segundo apellido. Bueno, eso me parece que me alegro que lo hayas visto en el libro, porque no todo el mundo lo ve, pero digo, hay gente que cree que es como que la gente de un country es la aristocracia, y no es la aristocracia, es gente que ha tenido plata en los últimos años muchas veces, ¿no? Todo lo contrario, la aristocracia a lo mejor no quiere vivir en comunidad con otros, tiene otros recursos para hacer otras cosas. Esto es más de gente que ha tenido plata en esa década en adelante, ¿no? Y incluso, viste que ha habido casos de, no sé, actores muy importantes que han querido tener un lugar, o futbolistas, y en algunos de estos lugares no los dejan ingresar, por ejemplo, ¿no? Es otro perfil, ¿no? Hay algo conmovedor discriminatorio, porque en general la discriminación se ejerce no a través de las clases más altas, dominantes, esa suerte de patriciado de la élite, sino de lo que Jauretche llamaba el medio pelo.
Qué buen libro, ¿no? Claro. Yo creo que después de haber leído El Medio Pelo, no se me puede escapar la diferencia entre lo que es un patricio. Jauretche mismo justificaba y decía, bueno, uno tiene que comprender a Victoria Ocampo y a Borges. A uno lo educaron en inglés, a otra la educaron en francés. El problema no son los que fueron educados de ese modo, sino los que quieren ser sin haber pertenecido, ¿no? Y daba el nombre de una escritora. Yo no voy a dar el nombre porque me parece ofensivo y la respeto además. Pero hay una diferencia notable en eso, ¿no? En el modo en que los sectores medios, que son los verdaderamente mayoritarios, mirando hacia arriba, discriminan. Y hay una discriminación que está en tu novela tremenda, que es cuando no dejan entrar, por ejemplo, a los coreanos para jugar al golf. Sí, porque... ¿Eso pasó? ¿Vos lo tomaste de la realidad? Yo, digamos, muchas de las cosas... Inventar no inventé nada, no te puedo decir pasó en tal lado tal cosa, pero hablando, yo por supuesto hablé con mucha gente que tiene que ver con esto, hablé con los que hacen las canchas de golf, hablé con los que juegan al golf, etcétera, y es una comunidad que como hacen ruido y por sus costumbres y porque vienen todos muchos juntos y qué sé yo, en algunos lugares no son bienvenidos. Yo no sé si logran decir, bueno, que no entren, porque tampoco es fácil, hay una ley antidiscriminatoria, etcétera. Yo no sé si vos pagás el fee. Inventan una excusa. Se inventa una excusa. Básicamente lo que se logra es eso. Yo no sé si hoy concretamente esto pasa en algún lado. Sí sé que cuando hice la novela pregunté y uno de los casos que me decían era ese. Curioso para descendientes. Ahora, te quiero aclarar una cosa, Jorge. Yo soy escritora, entonces puedo mentir. Si yo fuera periodista, tendría que haber ido a confirmar ese dato, ¿no? Claro. Pero como a mí me sirve para contar lo que estoy contando y 1, 2, 3 personas me lo dicen, yo me conformo con eso y lo novelo. Si yo fuera periodista tendría que haber verificado ese dato y poderte decir hoy sí, en tal lado, tal día discriminan. Eso no lo sé, la verdad, porque justamente tengo permitido mentir. Esto que estás diciendo es uno de los disparadores de Betty Boo, donde precisamente un personaje que se parece mucho a vos, salvo por los rulos, que es Betty Boo, Nurit Iscar, ¿ese nombre de dónde salió? Mira, yo hace mucho que casi por cábala busco los apellidos en una lista que tengo de apellidos catalanes, porque yo me siento más cómoda con personajes españoles porque mi familia es española. O sea, si yo tuviera que dar cuenta de un personaje, no sé, ruso o alemán o japonés, me costaría más porque conozco menos ciertas cosas que tienen que ver con el pasado de estos personajes y con de dónde vienen y sus familias. Me resulta más fácil pensar en familias españolas o italianas, llega el caso. Y siempre terminaba poniendo apellidos como Fernández, o Pérez, que era el de mi abuela, o Diegues, que era el de mi abuelo. Y los apellidos catalanes son españoles, pero uno no termina de saber muy bien qué es. Y hay un nombre catalán muy conocido que es Núria, ¿no? Y yo había escuchado en algún lado Nurit, que está en la Biblia, que es un nombre... Yo dije, bueno, Nurit Iscar. Después muchos Iscar estaba en esta lista. Yo tengo una lista de apellidos catalanes. Y después yo conocí a una chica que se llamaba Nurit, una vecina mía. Dije, bueno, le pongo Nurit Iscar, que me encantaba el nombre. Ahora después un día me encuentro a esta chica y le digo, ¿sabes que le puse tu nombre a un personaje de mi novela? Me dice, ¿cuál nombre? Digo, Nurit. Dice, no, es que yo no tengo ese nombre. Ese nombre mis padres me lo querían poner y como no me lo pudieron poner porque no existe, la llamaron. Tiene otro nombre y le dicen Nurit. Así que bueno, igual que mi personaje, seguramente el nombre no existe, pero es Nurit y es una especie de Nuria bíblico. Viene a colación de que el personaje de Betty Boo es una escritora. Yo lo cuento para ubicar a los que no lo leyeron, pero precisamente es contratada por el diario para cubrir un crimen, no precisamente porque no es periodista, y como durante el proceso de investigación del crimen se sabe muy poco, se contrata creo que con un buen criterio, ese personaje deleznable, con el cual uno, supongo que te habrás metido dentro de él para sí, por supuesto. Tenés que recordar a los buenos y a los malos. Sí. Pero le contrata una escritora para rellenar con ficción las incertidumbres de una etapa de investigación en la que se sabe muy poco, ¿no? Es muy dura la novela con el mundo del periodismo. Y, no con los periodistas. Exacto, yo creo que con la empresa sino con el mundo editorial. Exactamente, yo creo que, vos sabés que a mí me llamó mucho la atención, cuando vos vas por los distintos países con tus libros, vos te das cuenta, cada sociedad, qué tema toma, ¿no? Con las vidas de los jueves, por ejemplo,
vos tenés que explicar qué es un country porque en muchos países en Europa, ¿no? En Latinoamérica ya en todos los países hay, pero digamos en Europa les cuesta entender esta cosa de la apropiación del terreno y demás. Pero con lo que se identifican tremendamente es con la crisis económica, porque ellos en el 2008 tuvieron una crisis de las características que se plantea acá en el 2001, y me han llegado a decir en Francia, por ejemplo, que mi libro es premonitorio. Y yo tenía que decirles, ¿sabes las crisis que pasamos nosotros? Claro, ¿qué premonitorio? Claro. O sea, premonitorio para vos, pero para mí no es más que describir. Lo que 20 años antes lo que le pasó a ellos. Bueno, y ese tipo de cosas, pero no me acuerdo qué te iba a decir, ¿sabes? No, yo estaba pensando en lo que te iba a preguntar, porque en la mayoría de en todas tus novelas está la inseguridad. Ahora, la inseguridad no llega con los patrones con que hoy nos transmiten los medios de comunicación, donde la amenaza es el robo, el delito. Y en tus libros hay una coincidencia con la estadística real, porque las estadísticas hoy confirman que la mayoría de las muertes o de las agresiones violentas vienen del entorno familiar, de la cercanía. Y esto es lo que se da en prácticamente... Sí, sobre todo en crímenes del tipo... En Betibú, en Tuya, en los feminicidios casi siempre tienen que ver con eso, los ataques de género, ataques a niños, etcétera, en general tienen que ver con el círculo más cercano, ¿no? Las personas. En Betibú, bueno, tienes rulos, a menos que te alices el pelo. ¿Cuánto hay de Betibú? Bueno, ¿cuánto hay de vos en Betibú? Bueno... Como todos los personajes, como te decía, yo le presto un montón de cosas. En Betibú la relación es más directa y es más fácil para el lector darse cuenta de qué se trata, porque es una escritora, porque tiene más o menos mi misma edad, porque tiene hijos de más o menos mi misma edad. Entonces ahí se hace como una relación muy directa, entonces algunos creen que todo lo que está ahí tiene que ver con Betibú, y no es así necesariamente. Pero tiene mucho que ver, ¿no? En el sentido de cosas que le puede pasar a una escritora y cosas que le puede pasar a una mujer de mi edad y que volvés a empezar en tu vida afectiva y que tus hijos ya se están yendo de tu casa, etc. Pero hay otras cosas que no tienen nada que ver conmigo. Y hay otros personajes que nadie digamos, asocia y que también tienen que ver conmigo. Por ejemplo, en el libro que hablábamos antes, Elena sabe que la madre la mujer protagonista del libro es una mujer que tiene Parkinson. Sí. Mi mamá tuvo esa enfermedad y murió con esa enfermedad, y el cuerpo que yo describo en esa novela solo lo podría haber descrito si mi mamá tenía esa enfermedad, lamentablemente, porque claro, hay determinados detalles de lo cotidiano de una enfermedad que vos no lo aprendés leyendo un libro, ¿no? O sea, o viendo los síntomas de la enfermedad. Y la gente no hace la relación directa. Yo no soy esa hija ni mi mamá es esa madre, pero hay mucho de nosotros en esa cosa de la enfermedad que está en la novela, ¿no? Entonces en Betibú también hay cosas prestadas, pero también en el personaje de Jaime Brena, ¿no? Ah, ya me acuerdo lo que te quería decir. ¿Puedo retomar? Sí, por Porque supuesto. habíamos hablado del tema de la empresa periodística y del periodismo en Betibú, y yo lo que te decía que cada vez que uno va a distintos países te sorprende cómo se apropian de la novela. En el caso de Las Viudas te decía esto de las crisis. En el caso de Betibú me llamó muchísimo la atención cómo los periodistas estaban tremendamente interesados en la cuestión de cómo se fue degradando la empresa periodística, no el periodismo en sí mismo, porque el oficio del periodista depende de cada uno, de cómo lo haga, etcétera, en las condiciones que lo puede hacer, ¿no? Pero esa cosa que se plantea en la novela de un periodista joven que reemplaza a un periodista viejo y entonces le pagan 3 veces menos, pero el pibe ese no está ya hoy preparado para hacer el trabajo que hacía el otro, o se eliminan correctores o determinadas cosas que fue pasando en el mundo periodístico. En todas las partes del mundo que fui, se quedaban muy enganchados con eso porque debe ser un proceso que pasa en muchos lugares, globalmente, claro, ¿no? De cómo se fue perdiendo calidad en algunas cosas en función a que los números de los diarios no dan las ganancias que daban en otro momento, ¿no? Esa contradicción entre... hay dos periodistas, Jaime Brena y el joven... no me acuerdo el nombre. No, es que no tiene nombre. No tiene nombre, en la novela, razón. claro, en la novela se llama El pibe de Policiales. El pibe. Para la película... ¿Nunca le pusiste nombre? No, porque justamente era el que entraba, el que no sé qué, entonces era el Yo pibe no vi de la Policiales. película, te En la aclaro. película le pusieron nombre, porque en una película le pusieron Mariano Sarabia, si no me equivoco, que lo hace Alberto Amán muy bien, y es muy difícil tener un personaje y decirle, che, pibe de Policiales, vení, o sea, necesitas un nombre, ¿no? Claro. Entonces le tuvieron que poner un nombre. Es tan clara la dialéctica entre lo que es hoy lo que era el periodista que tenía que caminar la calle
y el periodista joven, que lo que camina es la web. Sí, lo primero es googlear, ¿no? Y terminan interactuando, y es interesante porque no hay como una cosa melancólica de policial negro donde todo pasado fue mejor. A mí me parece que claramente la novela empieza con planteando una situación en la cual si este chico no trata de aprender de la experiencia del periodista grande, no le va a ir demasiado bien. No. Ahora, si el periodista grande, a medida que avanzás la novela, no se afloja un poco y acepta que hoy tenés una herramienta, como es Google o como es cualquiera de las búsquedas que uno puede tener en la red, para obtener datos rápidamente, sin tener que hacer esfuerzos sobrehumanos como hacíamos antes para ir a una biblioteca y pedir los archivos y pedir los diarios. Es maravilloso Google. Claro, eso es algo que te tenés que apropiar, por más que estés fuera de que por tu generación no te resulte fácil, etcétera, tenés que ir aflojando y también apropiarte de eso porque alivia muchísimo el trabajo. Entonces termina siendo vasos comunicantes, lo que al principio parece que solamente el periodista viejo tiene para ofrecerle al joven. Sobre el final de la novela, muchas de las cosas de la trama policial se resuelven a través de datos que se obtienen en Internet, ¿no? Es evidente que eso se puede lograr cuando uno se mete en la piel de todos los personajes. Así que vamos a un corte y seguimos conversando con Claudia Piñeiro.